Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y reflexionamos desde el libro de Samuel, el Antiguo Testamento, que nos invita a reflexionar y a poner las bases para poder entender nuestra vida cristiana, es decir, todo el plan de salvación que se realiza luego en la persona de Jesucristo. Sobre todo la parte de la Tanakh. Tanakh quiere decir Antiguo Testamento en realidad. Torah, Nevi'im, Ketubim. Es la división de la Biblia hebrea, las tres partecitas que tenemos como división en la Biblia hebrea. Los libros que nosotros le llamamos la colección del Pentateuco, por una parte eso es Torah en hebreo. Luego tenemos la colección de los libros que se llaman los profetas, profetés, es decir, los Nevi'im, plural. Y luego tenemos la tercera partecita que son los Ketubim, Kataf de escribir, los escritos, que nosotros le llamamos los libros sapienciales. Muy bien, queridos amigos, aquí estamos siempre dentro de lo que serían los profetas, ¿verdad? Estos serían considerados dentro de la Biblia hebrea los profetas, es decir, la colección de libros proféticos. El primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 4. Hacíamos un paréntesis porque recuerdan que en el curso anterior habíamos hablado ya, y les invito a que vuelvan a mirar, si no están recordando bien, que el capítulo 3 termina con ese versículo 19 que decía que Samuel va creciendo en prestigio. Dice, Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que cayera por tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. El Señor continuó apareciéndose en Silo porque era allí donde Él se revelaba a Samuel. Bueno, esta es un poco la partecita final, por decir un corolario, o podemos decir un pequeño sumario, cómo se le presenta a Samuel, pero tendrá su continuación recién en el capítulo 7, desde el versículo 15. Desde ahí vamos a tener esa continuación de lo que dejamos en el capítulo 3, versículo 19. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mishpah, y juzgaba a Israel en todos estos sitios. Luego volvía a Ramá, donde estaba su casa. Allí juzgaba a Israel y también allí erigió un altar al Señor. Ahí termina entonces
con este corolario, como estábamos diciendo nosotros, de la presentación de este profeta llamado por el Señor. Después nosotros ya continuaremos con otros capítulos, comenzará el 8, que será ya el tema sobre la monarquía, los comienzos de la monarquía. Y aquí en el capítulo 4, desde el versículo 1, presentamos en la Biblia como una introducción. La palabra de Samuel llegó a todo Israel. Ahí terminaba el 3. En realidad la numeración le pone ya el número 4, pero tendría que comenzar un poquitito más adelante, que es desde el capítulo 4, versículo 1b. En aquellos días los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Israel les salió al encuentro para el combate y acamparon en Eben-Ezer, mientras los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se alinearon en orden de batalla frente a Israel y se entabló un duro combate. Israel cayó derrotado delante de los filisteos y unos 4,000 hombres fueron muertos en el frente de batalla, en campo abierto. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Vayamos a buscar a Silo, el arca de la alianza del Señor, que ella esté presente en medio de nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió unos hombres a Silo y trajeron de allí el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre los querubines. Jofni y Pinjas, los 2 hijos de Eli, acompañaban el arca. Bueno, aquí entonces tenemos la derrota de Israel frente a los filisteos. El capítulo 3 nos presentaba ya a Samuel. Recordemos que Samuel continuará después, en el 8 comenzará después de esa pequeña presentación de Samuel, que él era ya reconocido, comenzaba el prestigio. Oye, preparágina, pero ¿para qué se está preparando? Justamente se está preparando primero para dirigir y hacer esta propuesta nueva, que será luego el de consagrar nada más y nada menos que la misma monarquía. Pero atención, entonces no podemos entrar simplemente y decir, bueno, hay 2 cosas, imagina la importante tareas y añadir. Por una parte, Silo, que era el templo donde se reunía el pueblo, está pasando, entre comillas, en desuso, está quedando en desuso. ¿Por qué? Porque la teología nos está queriendo presentar que desde ahora, sobre todo en estos libros históricos, se nos presenta a Jerusalén como el lugar donde Dios había elegido. En estos libros que vienen a continuación, que son los libros históricos, como Dios dice que ha elegido verdaderamente Jerusalén como el lugar donde Él se va a revelar. Se upea la serendana, se upea bejata añemongueta vendendía, se upea la hipotá, añemongueta jangua, ay pues cuy jangua la penderape, aguata jangua vendendía. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En este Evangelio el Señor nos da testimonio de esa identidad de ser hijo, ¿no? Y nos enseña que así como Él lo hizo, a que podamos también nosotros dirigir nuestra oración hacia Dios como nuestro Padre. Y cómo cambia, ¿no?, nuestra vida cuando yo parto, cuando vivo y cuando camino desde esa certeza de saberme hijo amado predilectamente por Dios. Otro punto también muy importante de este Evangelio es la revelación a los pequeños y cómo el Señor nos enseña que la pequeñez, el hacerse pequeño, es esa manera de poder ser partícipe y protagonista de esos prestigios de Dios, ¿no? La pequeñez es esa actitud interior de poder abrir el corazón a esa forma que tiene Dios, ¿no?, de revelarse a cada uno de nosotros para así poder verlo y poder escucharlo. El Señor en este Evangelio dice: vengan a mí todos los que estén afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Con ese vengan a mí el Señor nos hace esta invitación, ¿no?, a estar con Él en esa libertad de los hijos de Dios. Por eso me gustaría que podamos pedirle al Señor con esta canción que nos conceda la gracia de poder descubrir cada día
que ser hijo, ser pequeño, nos da libertad y que podamos también ir siempre al Señor, siempre a Jesús, para poder así vivir la certeza de que somos hijos amados por Dios y ahí podamos encontrar nuestro alivio, nuestro gozo y nuestra verdadera fortaleza. Que así sea. Para mi Padre, para mi Dios, con ella quiero pedirte un nuevo corazón que pueda verte y escuchar tu voz. Quiero abrirme al misterio de tu amor, sentir tu presencia en mi corazón, que reveles tu gloria y majestad en mi alma. Dame la gracia de tu pequeñez para buscarte y poderte ver y en ti encontrar corazón. Quiero abrirme al misterio de tu amor, sentir tu presencia en mi corazón, que reveles tu gloria y majestad en mi alma. Dame la gracia de tu pequeñez para buscarte y poderte ver y en ti encontrar mi paz, en ti descansar mi corazón. A ti siempre iré, contigo me quedaré. Tengo la certeza de que me amas, en ti pongo mi confianza. A ti siempre iré. Unos 50.000 miembros de Comunión y Liberación se reunieron en la Plaza de San Pedro para encontrarse con el Papa. Vinieron de todo el mundo para celebrar el centenario del nacimiento de su fundador, el padre Luigi Giussiani. Los asistentes cantaron y escucharon algunas grabaciones con reflexiones de su fundador. Después el Papa llegó en papamóvil para saludarlos. Francisco fue recibido por el primer presidente laico del movimiento, Davide Prosperi. Fue elegido después de que el Vaticano estableciera una duración límite a los mandatos de los líderes de los movimientos de laicos. Algunas voces interpretaron esta decisión como especialmente dirigida a Comunión y Liberación. Los miembros del movimiento compartieron con el Papa sus testimonios personales, como Rose. Anch'io dall'Africa ho incontrato la grande famiglia ecclesiale attraverso lo sguardo di Don Giussani, che mi ha educato a scoprire me stesso attraverso il riconoscimento di una presenza misteriosa che con il tempo ha assunto sempre di più i tratti inconfondibili del volto di Cristo. El Papa se dirigió a la multitud reunida y les habló de este periodo de transición en el movimiento. Les pidió verlo como una oportunidad para crecer. I tempi di crisi sono tempi di ricapitolazione della vostra straordinaria storia di carità. Tempi di cultura e di missioni. Sono tempi di discernimento critico di ciò che ha limitato la potenzialità feconda del carisma di Don Giussani. Sono tempi di rinnovamento e rilancio missionario alla luce dell'attuale momento ecclesiale, come pure della necessità delle sofferenze e delle speranze dell'umanità contemporanea.
La crisi fa crescere, non va ridotta al conflitto che annulla. El Papa les pidió que no pierdan de vista su carisma original. Consiste en vivir la vida como un continuo encuentro con Cristo. Francisco dijo que atender las necesidades de la Iglesia se parece a aquella primera llamada de Jesús a los discípulos en Galilea. Ma accanto al servizio dell'autorità è fondamentale che in tutti i membri della fraternità rimanga vivo il carisma, affinché la vita cristiana conservi sempre il fascino del primo incontro. Non dimenticatevi mai di quella prima Galilea della chiamata, di quella prima Galilea dell'incontro. Sempre tornare lì, a quella prima Galilea che ognuno di noi ha vissuto. Per questo ci darà forza per andare sempre in obbedienza nella Chiesa. Actualmente Comunión y Liberación tiene más de 60.000 miembros activos por todo el mundo y presencia en más de 90 países. En 2005, cuando Joseph Ratzinger era aún solo un cardenal, viajó a Milán y dio la homilía en el funeral del padre Giussani. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Samuel, lo que se nos presenta aquí, decíamos, en el capítulo 3 del 19, el prestigio de Samuel. Y luego hemos leído en este capítulo 4 ya, capítulo 4, versículo 1 en adelante, cómo se presenta una primera derrota de Israel frente a los filisteos. Y hay que saber en una cuestión de guerra. Pasamos de toda la presentación, de toda la vocación, de todo el llamado, el templo, la situación de Elí. Entonces aquí hay algunos problemitas y ahora vamos a entrar en un segundo problemita. El primero era con respecto al templo, Silo. Es decir, Silo pasó al desuso, el templo donde se reunía el pueblo, de donde ellos tenían visiones, de donde llegaba la palabra de Dios, o cañan de pea, doy coeima. Coanga ñande yara, ñande noya y ya pajangua Jerusalén, upebe yoto papata, upebe oye cercata, es decir, la manifestación. Se dan cuenta que aquí entonces hay toda una presentación magnífica, como poco a poco, desde el sentido religioso y desde la, entre comillas, lo voy a decir, ¿verdad?, desde una cierta utilización, ¿verdad?, porque la utilidad, o mejor dicho, esa utilidad que puede ofrecer el santuario. Silo en este momento supuestamente ya no puede ofrecer ninguna utilidad porque upebe naña hendubeima peñan de yarañe lleva doña manifiesta hoy en el capítulo 3. Miren de nuevo, solamente para recordar. El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días ya curiñan de upebe lleva. Esta mañana lleva que ese santuario queda de lado. Según esta teología que se está presentando, Shiloh queda de lado y ahora vamos todos hacia Jerusalén. Upea la ñan de Yara o Yerureba cueja upea la ñan de Yara iba que se upebe ajata allí se KBM ko anga vive se upebe ajata aiko a upebe pepe baitana. Es una manera de estar justificando la centralidad entonces de Jerusalén. Ciertamente que estos escritos entonces se están haciendo en tiempo en que algunos de los reyes, algunos de los tendotá, comenzaban a darse cuenta que era importante la unificación del sentido religioso. La unificación. Y esto nos hace pensar ya en la evidencia de que se escribe todo esto después del exilio, Es una reflexión teológica profundísima, porque ellos se dan cuenta que el pueblo estaba muy disgregado. Cada uno oikobe iñascane, cada uno hacía lo que quería. También ya habíamos leído en el libro de los jueces, ¿verdad? Cada uno ya por la secta. Cuando hay disgregación, queridos amigos, cuando cada uno piensa lo que quiere, o ya pongo una interpretación, porque hay po leyenda allí. Estudio, pero lastimosamente, como todos también somos un poco ignorantes en nuestra formación bíblica, ¿verdad? Daña hendusei la ñande yarañe, dayay picusei beñande la peja ya popona, lleva yay cua pona jangua, va peñande yarala y se añande, pero en un sentido profundo, verdadero, dentro de un contexto histórico, como se va narrando. Entonces, ciertamente que hay una disgregación.
todo lo que se disgrega después entonces se atomiza, y cuando nos atomizamos después es imposible entonces la convivencia. Nañaño entendebe, cada uno y las isea, cada uno o yapise otro lado, llevas entonces no tenemos unidad de criterios, de elementos que nos hagan crecer como comunidad. Por eso se dan cuenta ustedes que en el fondo la Biblia lo que está haciendo con su presentación bien pedagógica que dice Gina, ñande ya rabe ñande poija ñande güero guatajina o esa cajangua ñande hijangua ñande moto ñande ya guatabana. Y entonces aquí podemos entender que se está dirigiendo a la comunidad. Es un libro para la comunidad. Ñajendu jangua entero betea, como se suele decir, parar la oreja y escuchar bien lo que nos está diciendo. Hoy, aquí, en este momento, sobre todo se nos presenta sobre esa división y sobre esa disgregación que existe. Cuando hay división y disgregación, entonces, sobre todo estas sectas y todos estos protestantes, ¿verdad?, que agarran cada uno, hoy abre un garage ahí, ya poma la iglesia, pero ciertamente sabemos que son otros intereses económicos, la diezmo mil, la plata mil, es decir, es un grupo para delinquir directamente a través de la religión. Eso es delinquir, ¿verdad?, a través de la religión, lastimosamente, ¿verdad?, porque después disgregamos a la comunidad, disgregamos totalmente. Y después queremos justificar, ¿verdad?, con elementos que encontramos en la misma palabra de Dios, pero sacados del contexto. Ya no jebe y contexto. Haya cualquier orilla lleva de acuerdo a lo que nos conviene a nosotros y de acuerdo a lo que nos puede ayudar a justificar nuestras malas acciones o nuestras malas praxis o nuestras intenciones, porque yo diría que estas son intencionales, queridos hermanos. Porque cuando uno comienza y dice, yo desde hoy voy a abrir mi iglesia, yo desde hoy voy a ser entonces autoproclamar pastor, que esto y aquello, eso es intencionalmente, me estoy preparando para delinquir. ¿Y delinquimos con respecto a qué? Y estamos haciendo entonces un pecado muy grande contra la comunidad, porque nos ponemos entonces a disgregar. A propósito, ¿por qué? Y porque nosotros intencionalmente lo estamos haciendo. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yara Ñe'e. En el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.
Al terminar el Ángelus, el Papa anunció un cambio en el próximo sínodo. Dijo que no terminará con el gran encuentro de obispos en octubre de 2023, sino que habrá otra reunión en octubre de 2024. El objetivo es ayudar a profundizar en el concepto de sinodalidad, tema central de esta asamblea. I frutti del processo sinodale avviato sono molti, ma perché giungano a piena maturazione è necessario non avere fretta. Confido che questa decisione possa favorire la comprensione della sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa e aiutare tutti a viverla in un cammino di fratelli e sorelle che testimoniano la gioia del Vangelo. El Sínodo de Obispos reflexionará sobre qué significa la sinodalidad. Es uno de los conceptos que Francisco más ha impulsado a nivel interno. Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa nel terzo millennio. El sínodo se podría resumir como el modo en que la Iglesia unidad toma decisiones. Para saber qué es lo que Dios sugiere en una situación concreta, es importante que quienes tomen las decisiones, los obispos y el Papa, se hagan cargo de sentir el pueblo de Dios. Para eso es importante escuchar la voz de todos los fieles, aunque a distintos niveles. Actualmente, de hecho, es así. El Papa Francisco, incluso en Evangelii Gaudium, ¿verdad?, habla de todos, algunos y uno. Estos son los tres niveles de escucha. Primero hay que escuchar a todo el pueblo de Dios, después tiene que haber un momento de discernimiento por parte del sínodo de los obispos, en el cual la jerarquía también tiene un papel fundamental a la hora de asumir su propio rol de ser pastores del pueblo de Dios. Y finalmente es el Papa. Así es como está estructurado ahora, aunque en el futuro podría cambiar. En todo caso, el concepto de sinodalidad no ha sido desarrollado exclusivamente por Francisco. Se trata de una idea que está en el Nuevo Testamento y que Pablo VI quiso volver a impulsar con la institución del Sínodo de Obispos, un órgano consultivo formado por obispos de todo el mundo, cuya misión es asesorar al Papa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, viene a nuestro encuentro y hoy, 18 de octubre, queridos amigos, celebramos y festejamos a este gran evangelista, San Lucas. Lucas, que es discípulo de Pablo, por lo tanto tiene muchas características interesantes, muchas características magníficas que Lucas nos regala en el primer tomo de su libro, que es el Evangelio, que nos narra y nos cuenta la historia de la salvación en la vida de Jesús. Pero sino que da un paso más importante. Concluyendo con la ascensión de Jesús al cielo, ahora dice, que es la continuación y la implantación del reino de Dios, pero desde la comunidad. La fuerza del Espíritu que nos acompaña y que hace que se implante entonces hoy el reino de Dios. Queridos amigos, leemos de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, 10, 17b. Querido hijo, Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica. Crescente emprendió viaje a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas
se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos porque me prestará buenos servicios. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade, en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado con él, porque se ha opuesto encarnizadamente a nuestra enseñanza. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Queridos amigos, Coabe Pablo, llevo mombe upaiteña de iñandemba eva loicoa cuejese. Y es lo que nos dice hoy también a nosotros, cómo tenemos que afrontar nuestra vida. Es una vida sencilla, es una vida del día a día. Mombe upaitego eva loicoa cuejese lleva. Maboñe moya en contra de él también, quienes no estuvieron con él, quienes le abandonaron. También los pergaminos. Es decir, en la vida sencilla nosotros, queridos hermanos, encontramos al Cristo que nos salva, al Cristo que nos da fuerza para implantar el reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús está aquí, lo puedo sentir en mi corazón. Me da su paz celestial, su fuerza y amor, me cura el dolor, quita las penas, rompe cadenas, quita espinas con su infinito amor. Quita rencores, males del alma, me hace beber del agua de la salvación. Bendito Dios, bendito Dios. Sí, Señor, bendito Dios, bendito Dios, bendito, bendito Dios.
las penas, rompe cadenas, quita espinas con su infinito amor, quita rencores, males del alma, me hace beber del agua de la salvación. Bendito Dios, bendito Dios. Bendito y alabado sea, bendito y alabado sea, bendito y alabado sea mi Señor. Bendito y alabado sea, bendito y alabado sea, bendito y alabado sea mi Señor. Bendito y alabado sea mi Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de Samuel. Lleva cómo tenemos un momento de guerra, un momento de combate. Decíamos que hay una disgregación total. En el capítulo 13 nos presentaba a Samuel que servía al Señor en Silo, en la presencia de Eli. Pero dice que la palabra del Señor era rara en aquellos días. Eso decíamos que nos está indicando que este lugar va a tener que cambiar. Va a tener que ir ahora hacia Jerusalén. Entonces nos está preparando el camino. En Jerusalén. Es la unificación en el sentido religioso. La naña entendieron, entonces ya está hoy que cada uno puede pensar y puede decir lo que quiere, etc. Para el estilo protestante, cada uno lee o interpretando de acuerdo a lo que le inspira. Entonces cualquier cosa puede ser, cualquier cosa, total. O se encame, pero la inspiración, la o se encame. Hani naña entendéis muy para las de verdad. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante. Si es que queremos leer en serio la Biblia, si es que queremos leer en serio. Ahora, si queremos hacer viva la pepa y seguir jodiendo así, decir cualquier cosa y joderle a los demás, evidentemente que puedes decir todo lo que querés, ¿verdad? Todo lo que querés y leer como querés. Pero por lo menos la Biblia no estás utilizando bien. Por lo menos eso podemos decir. Porque esto hay que leer dentro de su contexto histórico. Esto hay que entender dentro de esa preocupación que está viviendo la comunidad. Porque si decimos que es un libro pedagógico, o pedagógico dice Gina lleva peñan de Yara, oñe eñan de eñan de ba esa pañan de jay pucuya na peñan de la peja ba esa pañan de ñe punu ana ñe moinge peñan de aputu ume haya en ba esa bala ya guataena ba esa pañan de ya yapoana coñan de la pegua. Y entonces eso es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Esto es lo que estamos encontrando como camino para ofrecer lo mejor, para ofrecer a la comunidad esta unión, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere decir justamente el cajal. Eso ya estamos comenzando con el hebreo mismo, ¿verdad? La comunidad hebrea, la comunidad judía, después posteriormente con este nombre. El cajal quiere decir la reunión de las personas. Ese es el famoso cajal, ¿verdad?
o este es el famoso camino que tenemos que nosotros orientar para hacer las cosas. Bueno, y desde aquí entonces podemos entender nosotros, queridos amigos, otro elemento fundamental y esencial. ¿Y cuál sería? Sería justamente en esta organización lo que en la traducción decimos después iglesia, ¿verdad? Del cajal que pasamos a la iglesia, el término iglesia, que quiere decir también el atewasú. Pero siempre es en función entonces del grupo humano. La Biblia por eso se escribe para el grupo humano, para la comunidad. Y aquí como hay ya el deseo, el grupo humano que quiere unificar, tenemos que unificar, ese es el pensamiento entonces que aquí está surgiendo dentro del contexto histórico bíblico, que los mismos reyes, después de que los profetas también comienzan a denunciar y a decir, después de la experiencia del exilio, porque ustedes con la experiencia iba y vea, llévalo y cuál es ese cuero, pero ya esa cuál güey. Ahí en Babilonia, pero ya esa ahí ya esa cuál güey, tamba esa, pues humían va y eso es lo que van acuñando, van aprendiendo y luego lo van poniendo también en su mismo camino religioso, ¿verdad? Y es lo que van a presentar posteriormente. Y entonces, queridos amigos, desde aquí podemos comprender todo este camino, ¿verdad?, del cambio que se va a proponer. De Silo va a pasar a Jerusalén y por lo tanto Silo ya nos está presentando, dice que ahí luego ya era rara en aquellos días la palabra del Señor y sigue todavía porque después acentúa y dice la visión no era ya frecuente ahí, la visión en Silo. Entonces va él ahí dice ande Ginebra, apea ya no hay coima, ya jaman a otro lado, upea no hay coima, ya jaman a otro lado. Bueno, una forma de justificar, ¿verdad?, dentro de su contexto histórico, lo que será la preocupación en ese momento, la preocupación de los que llevan al frente la comunidad es el de la unificación ya egoriñande. Unificar las fuerzas, unificar los elementos frente a los cuales nosotros nos encontramos. Unificar, totalmente hay que unificar. Bueno, y esta unificación es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Y bueno, vamos a seguir un poquitito más entonces pensando y mirando sobre esto. Aquí, después de terminar esta primera parte, de presentar, ¿verdad?, todo este deseo de transportarnos o trasladarnos a Jerusalén, ahora viene un segundo elemento, decíamos, y se nos presenta una guerra. Y aquí se nos va a presentar también el arca de la alianza en poder de los filisteos. Bueno, una guerra, una derrota de Israel frente a los filisteos. ¿Qué quiere decir aquí? Si nosotros hacemos una guerra y si nosotros somos vencidos por otro pueblo, entonces ellos altañan de tener algo. A ver, ya es chata, ¿verdad? Vamos a ir viendo y vamos a ir profundizando cada vez más, pero ya podemos adelantar y podemos decir que aquí justamente nos va a poner el segundo elemento, la base para el segundo elemento, que será luego la monarquía. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. El Palacio de la Rovere debe su nombre al cardenal Domenico de la Rovere. Ubicado a 2 pasos de la Plaza de San Pedro, el cardenal lo hizo construir en la segunda mitad del siglo XV como su residencia privada. Siendo uno de los personajes más influyentes de la curia romana, para embellecerlo contrató a los mejores artistas de la época, entre ellos a Pinturicchio, que realizó los frescos del techo del llamado Salón de los Semidioses. Es un verdadero tesoro. Era donde el cardenal venía a reflexionar, a leer, a estudiar, y este techo, en cierto modo, estaba hecho para inspirarle y ayudarle en sus decisiones. Animales fantásticos se mezclan con dioses mitológicos, así como la tradición medieval se fusiona con el Renacimiento, en una suntuosa demostración de la habilidad de Pinturicchio en la composición de este techo. En 1483 terminó su colaboración con el Perugino en la Capilla Sixtina. Se quedó en Roma, donde aceptó otros encargos, entre ellos este para el Palacio de la Rovere. Aquí, junto con sus ayudantes, trabajó en los frescos de las distintas salas del palacio. En particular, trabajó de forma más directa, más personal, en este maravilloso techo,
utilizando una técnica muy similar a la que se utilizaba para los manuscritos iluminados, realizando las pinturas sobre papel, pintándolas al temple. Luego se pegaron sobre soportes y estos soportes se colocaron sobre estos paneles. En su conjunto, un fascinante repertorio de bestiario bajo medieval, imágenes simbólicas y alegorías a modo de falso mosaico. Este fondo de mosaico que se ve en el interior de los azulejos, estos cuadrados, no son en realidad un mosaico real. Han sido pintados, no son piedras de mosaico, pero el efecto es sorprendente y también único. Por lo que sabemos, no hay otros techos de este tipo realizados de esta manera en otras mansiones históricas. El extraordinario artesonado de madera lo conforman 63 paneles octogonales y cada uno, como nos explica Andreina Merjev, cuenta una historia. Por ejemplo, vemos el querubín con alas que tiene las piernas abiertas sobre dos caballos, uno gris y otro blanco, y los dos caballos representan el bien y el mal. Lleva las riendas de los dos caballos, pero sujeta las del caballo blanco. Por tanto, es una invitación a avanzar hacia el bien. El Palacio de la Rovere se conoce también como el Palacio de las Penitenciarías, porque en él se asentó a finales del siglo XVII la Penitenciaría Apostólica, el más antiguo de los tribunales de la Curia Romana. Con el transcurrir de los siglos, parte del palacio llegó a albergar un colegio y hasta un hotel. En la actualidad, el palacio es propiedad y sede de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, que junto con el Laboratorio de Restauración de Obras de Arte de los Museos Vaticanos, llevó a cabo la restauración de las habitaciones y recuperación de las imágenes. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, los sacramentos. Grupo jueves, el Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yara Ñe, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Hay dos cosas fundamentales, ¿no?, que el Señor nos enseña en este pasaje del Evangelio que llamaron mucho mi atención. En primer lugar, se repite 3 veces la frase no teman. El Señor nos dice que no le temamos al hombre. El Señor también nos dice que no temamos a aquellos que matan el alma, el cuerpo. Y en tercer lugar nos dice que no temamos que Dios deje de amarnos. Y esta enseñanza del Señor a no tener miedo no solo se reduce a este texto, sino que se expresa durante todo el Evangelio de Mateo. Y hay un segundo punto que llamó mucho mi atención, y es cuando dice: ustedes tienen contados todos sus cabellos.
No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Este pasaje del Evangelio sin duda nos regala ese hermoso mensaje que Dios nos quiere dar, que nos ama con predilección, que nos cuida día a día, que está caminando con nosotros en cada momento de nuestra vida y nos invita una y otra vez a no tener miedo y a dejarnos confiar en Él, porque conoce cada parte de nuestro ser, conoce hasta el anhelo más profundo que hay en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón, y nos dice: no teman, porque yo estoy con ustedes, yo cuido de ustedes y los acompaño paso a paso. Pidámosle al Señor en este momento que nos regale la gracia de un corazón nuevo que sepa amarlo, que sepa buscarlo día a día, pero sobre todo que no tenga miedo de vivir la vida con ojos de fe, porque Él en cada paso cuida de cada uno de nosotros. Que sepa amarte y escuchar tu voz. Solo tu amor va dándole sentido y plenitud a mi existir. Tú conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí. Dame, Dios, un nuevo corazón que quiera hablar de ti y darte a compartir. No temeré, sé que tu amor me sostendrá, me guiará, porque conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de Samuel. Ya Cuina, ya Shahina, ella papel Ñande Yara, oye manifestamba ella papel Ñande Yara, oye cuacañande, amba ella bañande en boejina, en este libro pedagógico, cuál es el camino que nosotros tenemos que hacer, pero para llegar a la unidad. La unidad, upiajina, la preocupada la Ñande autor sagrado. Porque cuando hay dispersión, cuando hay disgregación, ciertamente que no podemos hacer un camino verdadero hacia Dios. Por eso que esto es lindo, que nosotros conozcamos, que sepamos, que veamos cuáles son las causas, los problemas esenciales y fundamentales que en el contexto histórico la Biblia nos está presentando. Porque hoy en día, como la humanidad es siempre humanidad, nos damos cuenta nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, que nos encontramos
ante uno de los elementos esenciales y fundamentales que a nosotros nos va disgregando. Nos va disgregando en el sentido de que nosotros no nos entendemos más, cada uno hacemos lo que queremos, cada uno apuntamos hacia donde nosotros queremos, y entonces es muy difícil vivir en unidad. Es muy difícil entonces vivir nosotros mismos, hacer nuestro camino hacia la misma unión, ¿verdad? Como comunidad del Cajal, de la iglesia, de la comunidad. Si estamos disgregados es imposible. Entonces la preocupación del autor sagrado de la comunidad es esa. Tenemos que buscar, tenemos que procurar. Ya esa para la Icatúa, ya para vivir en esta unidad y para buscar esa felicidad y esa realización de nosotros mismos. Bueno, y entonces se presenta ahora esta cuestión de la guerra. La guerra que nos va a hacer entender de que nosotros estamos también en una situación de impotencia. ¿Verdad? Segundo elemento, impotencia. Ñandenda yaguerekoi la tendota. Ñandenda yaguerekoi hinamaba ya peñandere nondebe y gatujanguaisha ña oipekui beñanderapea ya lleva, que responda también a los principios y a los valores que el Señor nos está ofreciendo. Y entonces va a ser el inicio en este capítulo 4 del primer libro de Samuel a hablarnos y a prepararnos para decir que hace falta un líder, hace falta un líder. ¿Quién será este líder? Y bueno, este líder será, después según el libro de Samuel, por lo menos lo que dijimos al comienzo cuando finalizamos, será la monarquía, será el rey entonces. Alguien que esté al frente. Y por eso que el rey después va a estar representando nada más y nada menos que a Dios mismo, ¿verdad? O sea, la voz de Dios que se manifiesta a través del tendotá, a través del líder. Peoñemoía, tenondeguaje, dice Gobea, tenondebe oñemoía. Es decir, el ejemplo, el que lleva adelante los principios y los valores. Esto también es importante, queridos amigos, para que nosotros podamos entender desde la Biblia. Fíjense que nosotros actualmente también cuando se hacen las intronizaciones, ¿verdad?, de los presidentes, de los ministros, etcétera, etcétera, normalmente se hace que ahí frente a los representantes, ¿verdad?, que le reciben su compromiso, ¿verdad?, con el pueblo, su compromiso con la gente, ¿verdad?, su compromiso con el cajal, con la iglesia, ¿verdad?, porque por dice la comunidad, ¿verdad?, normalmente extienden la mano sobre la Biblia. Eso es lo que siempre suelo ver, ¿verdad? Extienden la mano sobre la Biblia, ¿verdad? O por lo menos, ahora muchos ya no ponen la Biblia, pero siempre extienden las manos, ¿verdad? Porque ese era el símbolo, justamente porque ahí estaba la Biblia. Cuando no es la Biblia, pues extendés la hipojando y ni manaba, pero ese era el signo, ¿verdad?, de un compromiso que se hacía sobre los valores y los principios que estaban en la Torá, ¿entiendes? Por eso se extiende la mano. Algunos ya, hoy pues dónde van a llevar, y por ahí hoy pues dónde va. Pero la simbología siempre sigue siendo entonces el compromiso con los principios y los valores hacia la comunidad. Bueno, aquí entonces, por eso, ese tendotá tiene que responder a las necesidades del pueblo, pero él representa como tendotá ponerse al frente y vivir en primer lugar él, los valores y los principios a los que él se está comprometiendo. Y algunos dicen luego, ¿verdad?, que nos juzgue, ¿verdad?, o sea, que me juzguen mis acciones de acuerdo a esto, por el cual yo estoy jurando, ¿verdad?, es un juramento que estamos haciendo, ¿verdad? Pero yo digo, si lo hacemos en serio, no sé dónde vamos a ir a parar, ¿verdad? Mejor nomás luego que sea un tema hoy, para las fotos ya con la gente. Ya ponte hoy para la foto, porque así como estamos, todo eso, entonces si se les va a juzgar de acuerdo a estos principios, mo ya pata ya para, o sobre todo mo o pata o para, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es muy importante. Este libro, como decíamos al comienzo, en la introducción, uno de los libros que se refiere al cajal, a la comunidad, a la iglesia más exigentes. ¿Por qué? Porque es aquí donde está surgiendo y nos está dando los principios y los valores para regir una comunidad. Y la comunidad significa tu país,
tu grupo, tu iglesia, tu familia y todo lugar, ¿verdad?, donde alguien tiene que ponerse al frente como tendotá. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.